Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio dedicado al crecimiento personal a través de los grandes clásicos literarios. En este canal, creemos que cada historia tiene algo que enseñarnos, que cada palabra tiene el poder de transformarnos, y hoy te invitamos a acompañarnos en un viaje único que te llevará a descubrir las valiosas lecciones de la vida que la juventud de los Ocho Primos tiene para ofrecernos. A lo largo de esta obra, escrita por la aclamada Louisa May Alcott, conoceremos a Rose Campbell, una joven huérfana que, al mudarse a la casa de su tía y convivir con sus 8 primos, comienza un viaje de autodescubrimiento. A través de las vivencias de Rose y sus relaciones con los miembros de su familia, exploraremos temas profundos como la amistad, la importancia de la familia, la educación, el amor propio y la salud, y cómo todo ello se entrelaza en el proceso de maduración. Cada capítulo de esta obra nos permitirá reflexionar sobre cómo, incluso en los momentos de dificultad o crecimiento, siempre hay lecciones que nos enriquecen y nos hacen más fuertes. ¿Te has preguntado alguna vez qué nos enseñan las personas que nos rodean? ¿O cómo las dificultades pueden ayudarnos a encontrar nuestro verdadero camino? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos en la juventud de los 8 primos. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a Audio Mentores, le des like a este vídeo y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás disfrutar de nuestros futuros contenidos y no perderte ni un solo capítulo de nuestras lecturas. Recuerda, cada historia compartida en este canal es una oportunidad para aprender y crecer, y nos encantaría que nos acompañaras en este viaje literario. A lo largo de 15 capítulos, descubriremos juntos cómo los pequeños momentos y las grandes enseñanzas de Rose, su tía y sus primos pueden resonar en nuestra vida diaria. Así que, sin más preámbulos, acompáñanos en este recorrido literario lleno de emoción, sabiduría y crecimiento personal. Comencemos nuestra aventura con la juventud de los 8 primos. Capítulo 1. La llegada de Rose. La historia comienza en un momento crucial en la vida de una niña llamada Rose Campbell. A los 12 años, Rose ha quedado huérfana de madre. La tristeza por la pérdida de su madre la acompaña desde que su salud empezó a deteriorarse, y el vacío dejado por su madre no es algo que se pueda llenar con facilidad. Al morir su madre, Rose se ve obligada a trasladarse a la casa de su tía March, una mujer estricta y bastante diferente a lo que ella había conocido hasta entonces. La tía March, aunque buena de corazón, es una mujer de fuertes principios, que ve en su sobrina una joven frágil y llena de fragilidad, no solo física, sino emocional. Al principio, Rose siente el peso de este cambio, pues no solo ha perdido a su madre, sino que ahora debe adaptarse a una nueva familia, un nuevo hogar, y a una vida completamente diferente. La tía March tiene un enfoque muy directo sobre la vida. Nada de caprichos ni indulgencias. Rose debe aprender a ajustarse a las expectativas que su tía tiene sobre ella, y esta no es una tarea fácil. La casa de la tía March es grande y está llena de gente, entre ellos los 8 primos de Rose, cada uno con su propia personalidad. La niña se siente abrumada por tanto bullicio y, sobre todo, por la falta de privacidad que solía tener en su antiguo hogar. De todos sus primos, Rose se siente más cómoda con uno en particular. Mac, el primo más travieso, pero también el más divertido. Mac tiene una manera de hacer que la vida en la casa no sea tan gris, a pesar de que, en muchos momentos, Rose desea la tranquilidad y el silencio que tenía antes. Las primeras horas de Rose en la casa son difíciles. Las constantes comparaciones entre su antigua vida y la nueva, el temor a no encajar con los primos y la rígida disciplina de la tía March le provocan una sensación de aislamiento. Sin embargo, en un pequeño rincón de su corazón, Rose comienza a notar que, aunque la vida aquí es diferente, puede ser también un lugar donde aprenderá valiosas lecciones, tanto sobre sí misma como sobre las personas que la rodean. En sus primeros días, Rose observa las rutinas familiares con la mirada atenta de quien aún no sabe si será capaz de encontrar su lugar. Pero hay algo que la conmueve profundamente, la actitud de su tía March, que no solo parece querer disciplinarla, sino también enseñarle el valor de las pequeñas cosas en la vida, como la paciencia, el trabajo duro y la importancia de la salud, tanto mental como física. A medida que los días avanzan, Rose empieza a conocer a sus primos más de cerca. Cada uno tiene su propia historia, sus propios problemas y alegrías. Rose se da cuenta de que, a pesar de que son muy diferentes a ella, hay algo en sus primos que la hace sentir que no está tan sola como creía. Son personas con quienes puede contar, y poco a poco, el miedo al cambio comienza a desvanecerse. Ella también empieza a involucrarse más en la vida familiar,
aprendiendo las tradiciones y valores que su tía, con mucha dedicación, le va transmitiendo. Uno de los momentos más reveladores llega cuando su tía Marge, al ver lo bien que Rose se ha adaptado a la vida en la casa, la invita a dar un paseo por el jardín. Rose, que aún se siente algo extraña en su nuevo hogar, no sabe qué esperar. Sin embargo, el paseo le permite ver su vida de otra manera. Caminar junto a su tía y escuchar sus consejos sobre cómo encontrar la paz y la felicidad, incluso en los momentos difíciles, la hace reflexionar sobre lo que realmente necesita para sanar. Es en estos pequeños momentos cuando Rose empieza a comprender que las dificultades de la vida, aunque dolorosas, también son oportunidades para crecer. Su tía Marge, aunque firme y a veces rígida, está ofreciéndole las herramientas necesarias para ser una persona más fuerte y más capaz de afrontar los retos de la vida. Capítulo 2. El hogar de los primos. Tras la llegada de Rose a la casa de su tía Marge, su vida comienza a adaptarse lentamente a la nueva rutina. Aunque el primer día fue una tormenta de emociones y de cambios inesperados, Rose empieza a encontrar pequeños momentos de calma en medio del bullicio de la gran casa y la compañía de sus 8 primos. Cada uno de ellos, con su carácter y su peculiaridad, juega un papel fundamental en el proceso de adaptación de Rose a su nueva vida. Al principio, Rose se siente como una forastera en un territorio que no le es familiar. Sus primos tienen una manera de ser tan diferente a la suya que no sabe cómo interactuar con ellos. Pero, con el paso de los días, comienza a ver que, aunque su naturaleza y temperamento son variados, todos comparten algo en común, un amor incondicional por la vida, que se refleja en las travesuras, los juegos y las discusiones ligeras que llenan la casa. Uno de los primos que más llama la atención de Rose es Mac, el más travieso y rebelde de todos. A pesar de sus bromas y su actitud poco convencional, Mac tiene un corazón bondadoso, y es de los primeros en tratar de hacer sentir a Rose como en casa. A través de sus bromas, risas y pequeñas aventuras, Mac le enseña a Rose la importancia de la espontaneidad y el disfrute de los momentos más simples. Él es, en cierto modo, la representación de la vida sin restricciones, la vida que no teme a los errores ni a las caídas, porque siempre hay una oportunidad para levantarse. En otro extremo de la familia se encuentra Charlie, un primo algo más serio y reflexivo. A menudo, Rose se encuentra con él en las horas más tranquilas, cuando la casa está en silencio y todos sus primos están ocupados en otras actividades. Charlie, con su manera calmada de hablar y sus ideas profundas, comienza a enseñarle a Rose cómo ver la vida desde una perspectiva más introspectiva. A menudo hablan sobre los libros que leen, sobre las lecciones que aprenden en la escuela, y Rose empieza a comprender la importancia de la lectura y el estudio en su vida. En sus conversaciones con Charlie, Rose también aprende que, aunque la vida en la casa de su tía puede ser un tanto estricta, hay lecciones valiosas que pueden sacarse de ella. La tía Marge, aunque disciplinada, no es una mujer severa sin razón. A lo largo de sus charlas, Rose se da cuenta de que su tía tiene un propósito detrás de cada regla, y que todas están pensadas para su bienestar y su crecimiento personal. Mientras la vida sigue su curso en la casa de su tía, Rose va aprendiendo que la clave para adaptarse a este nuevo entorno es comprender y aceptar a sus primos, y que cada uno de ellos tiene algo que ofrecer. Mientras Mac le enseña a disfrutar del presente, Charlie le muestra la importancia de la reflexión y el estudio, y la tía Marge le brinda las herramientas necesarias para crecer como persona, guiándola con su firmeza y cariño. Aunque aún se siente algo insegura y a veces nostálgica por los tiempos pasados, Rose comienza a ver que esta nueva vida, aunque diferente, le está ofreciendo la oportunidad de convertirse en alguien más fuerte, más sabia y más abierta a las experiencias que la vida tiene para ofrecer. A medida que la relación con sus primos se fortalece, y su comprensión de su tía se profundiza, Rose se da cuenta de que este hogar, tan lleno de energía y amor, está convirtiéndose lentamente en su verdadero hogar. Capítulo 3. El jardín secreto. A medida que los días pasan, Rose empieza a adaptarse más a la rutina de la casa de su tía Marge. Aunque aún hay momentos de soledad y nostalgia, su curiosidad por conocer más sobre la vida de sus primos y el entorno en el que ahora vive la lleva a descubrir nuevos aspectos de su hogar. Un día, mientras paseaba por el jardín, se encuentra con algo que llama profundamente su atención: un pequeño rincón apartado, cubierto por enredaderas, flores silvestres y árboles que se entrelazan de manera tan natural que parecía un lugar escondido de la mirada ajena. Algo en ese espacio la atrae de inmediato, como si fuera un refugio secreto, un lugar donde pudiera escapar de los ruidos y las exigencias de su nueva vida. Este rincón, que en un principio Rose ve como un simple jardín,
pronto se convierte en su lugar de calma, su santuario personal. En su rincón secreto, lejos de los ojos de los demás, Rose puede pensar con claridad, reflexionar sobre todo lo que ha pasado y todo lo que le espera. Es en este espacio donde comienza a hacer sus propios descubrimientos, no solo sobre la vida, sino sobre ella misma. Un día, mientras disfrutaba de la paz que el jardín le ofrecía, su primo Mac la encuentra en el jardín. Con su naturaleza despreocupada, él le sugiere que lo acompañe a un paseo por la aldea cercana, un lugar donde siempre hay algo divertido o interesante por descubrir. Rose, aunque al principio se muestra reacia, decide acompañarlo. Aunque no lo sabe aún, este paseo será una de las experiencias más reveladoras de su vida. A lo largo de su paseo, Mac le muestra a Rose la importancia de disfrutar el momento, de no preocuparse demasiado por el futuro y de valorar las pequeñas cosas de la vida. En ese momento, Rose empieza a entender algo que su tía Marge le había dicho antes. La vida es un balance entre el trabajo y la diversión. No podemos dejarnos llevar solo por el peso de las responsabilidades, pero tampoco debemos descuidar nuestras obligaciones. Después de un largo día, Rose regresa a su rincón secreto en el jardín. Este día ha sido diferente. Ha aprendido más sobre la vida, sobre sus primos y sobre el valor de la sencillez en la vida diaria. En el jardín, rodeada por la belleza natural, Rose siente que ha dado un paso más hacia la aceptación de su nueva vida, un paso hacia la comprensión de que el mundo es mucho más grande de lo que había imaginado, y que ella tiene un lugar importante dentro de él. Capítulo 4. La lección de la tía Marge. Con cada día que pasaba, Rose se iba sintiendo más cómoda en su nuevo hogar. Había hecho amigos con sus primos, había descubierto su jardín secreto y había comenzado a comprender el valor de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, algo aún la inquietaba, la estricta disciplina de su tía Marge. Aunque entendía que la tía tenía buenas intenciones, las reglas de la casa eran diferentes a todo lo que había conocido hasta entonces, y a veces, se sentía atrapada en las expectativas que su tía le imponía. Un día, después de un largo desayuno con sus primos, la tía Marge convocó a Rose a su oficina. La casa, como siempre, estaba llena de movimiento y risas, pero en el momento en que Rose entró en la oficina de su tía, el ambiente cambió. La tía Marge, con su mirada severa pero cálida, comenzó a hablar sobre la importancia de la disciplina, la responsabilidad y la autodisciplina en la vida de una joven. Rose, que no estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones formales, se sintió un poco intimidada, pero escuchó atentamente. Rose, dijo la tía Marge con voz firme, en la vida hay muchas tentaciones, y el verdadero reto es aprender a resistirlas. La disciplina no es una carga, sino una herramienta que te ayuda a convertirte en una persona de carácter. Es fácil ceder a los caprichos y deseos momentáneos, pero lo que realmente cuenta es la capacidad de mantener el rumbo y hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. Al principio, Rose no comprendía completamente lo que su tía le estaba diciendo. No era como si ella estuviera acostumbrada a vivir sin disciplina. Su madre le había enseñado a ser responsible. Sin embargo, la manera en que la tía Marge hablaba parecía ir más allá de las expectativas cotidianas. Era como si la tía estuviera pidiendo a Rose que se preparara para algo más grande, algo que solo podía lograr si mantenía un enfoque constante en su crecimiento personal. A lo largo de la conversación, la tía Marge le explicó que la verdadera felicidad no se encuentra en los placeres inmediatos, sino en el crecimiento constante y el progreso que se logra a lo largo del tiempo. Rose, aunque a veces se sentía abrumada por la firmeza de la tía, empezó a ver que el objetivo detrás de todas esas lecciones no era ser una niña perfecta, sino una joven equilibrada, capaz de navegar por la vida con sabiduría y prudencia. Al final de la conversación, la tía Marge le dio a Rose un consejo que marcaría un antes y un después en su vida. Nunca dejes que las dificultades te hagan dudar de tu capacidad. Eres capaz de mucho más de lo que crees. Y recuerda, la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la perseverancia. Rose salió de la oficina de su tía sintiéndose algo confundida, pero también inspirada. Había aprendido algo valioso. La disciplina y la autodisciplina no eran castigos, sino oportunidades para crecer y convertirse en una persona más fuerte, más sabia y más preparada para los retos de la vida. Capítulo 5. El valor de la amistad. A medida que pasaban las semanas, Rose empezó a encontrar un equilibrio entre las enseñanzas de su tía Marge y las travesuras de sus primos. Aunque la estricta disciplina de su tía seguía siendo un desafío para ella, Rose encontraba consuelo en la compañía de sus primos,
especialmente de Mac y Charlie. Los tres se habían hecho buenos amigos y, aunque a veces se peleaban como todos los niños, siempre terminaban encontrando maneras de reírse y disfrutar de la compañía mutua. Un día, mientras Rose caminaba por el campo cercano a la casa, Mac y Charlie la invitaron a acompañarlos en una nueva aventura. Esta vez, querían explorar el bosque que estaba al final del jardín, un lugar lleno de misterios y leyendas que había fascinado a los niños de la casa durante años. Aunque Rose inicialmente tenía dudas, pronto se dio cuenta de que sus primos la convencían con su entusiasmo contagioso. No pudo resistirse, y decidió unirse a ellos en la excursión. Al principio, el paseo fue lleno de risas y bromas, mientras los niños corrían y jugaban por el sendero que se adentraba en el bosque. Pero poco después, Rose comenzó a darse cuenta de que el bosque, aunque hermoso, era también un lugar lleno de sombras y rincones oscuros. Se sentía insegura, algo que no había experimentado antes en el jardín o en el campo abierto. Sin embargo, sus primos no parecían preocupados. Mac, siempre valiente, la tranquilizó diciéndole: «No te preocupes, Rose. El bosque puede parecer intimidante, pero si lo recorres con confianza, pronto descubrirás que no hay nada que temer». Las palabras de Mac fueron un consuelo para Rose, y poco a poco comenzó a relajarse. Mientras exploraban, se dieron cuenta de que había una cueva pequeña y oculta entre las rocas, un lugar que parecía casi mágico. Los niños decidieron entrar, y aunque al principio Rose vaciló, pronto se dio cuenta de que sus primos la necesitaban. En ese momento, comprendió lo valioso que era tener amigos en quienes confiar, especialmente en momentos de incertidumbre. Entraron juntos en la cueva y, por un momento, el mundo exterior desapareció. Dentro de la cueva, los niños encontraron algunas piedras curiosas y pequeñas flores que florecían en la oscuridad, lo que les pareció un hallazgo fascinante. Aunque era un espacio oscuro y un tanto inquietante, el hecho de estar juntos les dio una sensación de seguridad. La amistad entre los tres niños se fortaleció aún más, ya que Rose se dio cuenta de que, aunque el mundo a veces podía ser incierto y desconocido, siempre podía contar con la compañía de sus primos. Después de explorar la cueva, decidieron regresar a la casa, y el sol comenzaba a ponerse, iluminando el camino con una luz dorada. Mientras caminaban de regreso, Rose se sintió más unida a sus primos que nunca, y comprendió que la amistad tenía el poder de hacerla sentir segura incluso en los momentos más aterradores. En ese momento, recordó las palabras de su tía March sobre la importancia de la perseverancia y la fortaleza. La vida no siempre sería fácil, pero tener a alguien a su lado, como sus primos, haría que el viaje fuera más llevadero. Capítulo 6. Un desafío en la escuela. El regreso a la rutina diaria después de las aventuras en el bosque no fue fácil para Rose. Aunque el tiempo con sus primos le había enseñado mucho sobre la amistad y la confianza, su vida en la escuela parecía un mundo completamente diferente. La tía March había insistido en que Rose debía asistir a la escuela local para seguir recibiendo una educación adecuada. Aunque al principio la idea de asistir a la escuela le parecía intrigante, pronto descubrió que la realidad era mucho más desafiante de lo que esperaba. El primer día en la escuela, Rose se encontró rodeada de niños que no conocía y que parecían tener una visión muy distinta de lo que significaba ser educada. Muchos de ellos eran hijos de familias que vivían en el pueblo, y algunos de ellos ya se conocían entre sí desde pequeños. Aunque no era una niña tímida, Rose se sintió algo insegura al principio, pues no sabía cómo encajar en este nuevo entorno. Pero al recordar las palabras de su tía March sobre la importancia de la perseverancia y la fortaleza, Rose decidió que debía dar lo mejor de sí misma. El día transcurrió lentamente, pero a medida que avanzaba, Rose empezó a notar algo interesante. Aunque al principio parecía que sus compañeros de clase la veían como una extraña, ella comenzó a mostrarles lo que realmente podía hacer. Durante una de las lecciones de matemáticas, la profesora les había pedido resolver un problema complicado. La mayoría de los niños se sintieron inseguros, pero Rose, sin pensarlo demasiado, levantó la mano y resolvió el problema en la pizarra con facilidad. La clase, sorprendida por su habilidad, comenzó a mirarla de una manera diferente. «Muy bien hecho, Rose», dijo la profesora, sonriendo de manera cálida. «Parece que tienes un gran talento para las matemáticas. Estoy segura de que serás un ejemplo para tus compañeros». Aunque Rose no buscaba la admiración de los demás, la expresión de sorpresa y respeto de sus compañeros la hizo sentir un poco más cómoda. Durante el resto de la clase, varios niños comenzaron a acercarse a ella,
queriendo hablar y pedirle ayuda con sus tareas. Que siempre había sido una niña dispuesta a ayudar, no dudó en compartir lo que sabía, y en poco tiempo, se hizo amiga de algunos de sus compañeros de clase. Esta experiencia le enseñó que la verdadera confianza no viene de ser popular o de encajar con todos, sino de ser uno mismo y mostrar lo que tiene para ofrecer al mundo. Después de la escuela, Rose se encontró con Mac y Charlie, quienes la esperaban a las afueras del edificio. Al ver la expresión de satisfacción en el rostro de Rose, Mac la felicitó. ¿Cómo fue tu primer día? ¿Te hiciste amiga de alguien?, preguntó con curiosidad. Fue difícil al principio, confesó Rose, pero al final me di cuenta de que si no me hubiera atrevido a mostrar lo que sabía, nunca habría conseguido hacer nuevos amigos. Me siento más segura ahora. La conversación fue breve, pero llena de la sabiduría y el apoyo mutuo que compartían entre ellos. Rose comprendió que la escuela, aunque llena de desafíos, también era una oportunidad para crecer y aprender no solo de los libros, sino también de las experiencias con los demás. Esa noche, mientras cenaba con su tía Marge, Rose le compartió lo que había aprendido durante su primer día. La tía, como siempre, le dio una mirada aprobatoria y le recordó que la verdadera enseñanza de la vida no siempre viene de los libros, sino de las experiencias cotidianas. Capítulo 7. La lección de la paciencia. Después de su desafiante primer día en la escuela, Rose pensó que todo iba a ser más fácil. Pero la vida tenía otros planes. Aunque había logrado superar algunos obstáculos, como el problema de las matemáticas, la relación con sus compañeros de clase seguía siendo algo incierta. Algunos niños la trataban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras que otros parecían disfrutar al verla en apuros. Rose comenzó a comprender que la vida escolar no solo era cuestión de conocimientos, sino también de paciencia y perseverancia. Un día, después de una mañana particularmente difícil en la que Rose se sintió incomprendida, su tía Marge le dio una lección que cambiaría su perspectiva. Mientras Rose se quejaba de lo mal que le había ido en la escuela, su tía la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, la tía Marge le dijo, en tono suave pero firme: Rose, la vida no siempre es fácil, y las personas no siempre van a ser amables o entenderte. Pero, recuerda esto, la paciencia es una virtud que te acompañará en todos los aspectos de tu vida. No te apresures en juzgar ni en frustrarte. Las cosas siempre mejoran, pero solo si tienes la paciencia de esperar y de aprender de cada experiencia. Al principio, las palabras de su tía parecían un poco vagas para Rose, pero mientras caminaba por el jardín más tarde ese día, comenzó a reflexionar sobre lo que su tía había dicho. Se dio cuenta de que había estado esperando que todo fuera perfecto, sin tomarse el tiempo necesario para adaptarse y crecer en ese nuevo entorno. En ese momento, Rose comprendió que no se trataba solo de conseguir amigos rápidamente o de destacar en la escuela, sino de aceptar los desafíos con calma y perseverancia. Al día siguiente en la escuela, Rose puso en práctica las palabras de su tía. En lugar de apresurarse a juzgar a sus compañeros, intentó ser más paciente y observar cómo se desarrollaban las relaciones. Poco a poco, comenzó a notar que algunos de los niños, que al principio la miraban con desconfianza, ahora parecían más dispuestos a hablar con ella. Al final de la semana, incluso se hizo amiga de una niña llamada Clara, que compartía su amor por la lectura. Las conversaciones con Clara, aunque simples, le ofrecieron a Rose una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Sin embargo, no todo fue fácil. En uno de los recesos, algunos de los chicos más traviesos de la clase comenzaron a burlarse de Rose por su estilo de ropa. Aunque se sintió herida por las palabras crueles de sus compañeros, recordó lo que su tía le había enseñado. En lugar de dejarse llevar por el enojo o la tristeza, Rose respiró hondo y decidió ignorar las bromas. Se centró en la conversación que estaba teniendo con Clara y, al final del día, se dio cuenta de que no valía la pena prestar atención a los comentarios de los demás. Había aprendido a ser paciente consigo misma y con los demás, y eso la hacía sentir más segura. A medida que pasaban los días, Rose continuó trabajando en su paciencia. Sabía que no todo sucedería de inmediato, pero estaba dispuesta a seguir adelante con determinación. Además, comenzó a encontrar más consuelo en las pequeñas cosas de la vida, como leer un buen libro, disfrutar de una tarde tranquila con sus primos o simplemente caminar por el campo, observando cómo el mundo se desplegaba a su alrededor. Con cada nuevo día, Rose se sentía más confiada, no solo en la escuela, sino también en sí misma. Capítulo 8.
La fuerza de la amistad. Con el paso de las semanas, Rose comenzó a sentirse cada vez más cómoda en la escuela. Aunque aún había momentos difíciles, como las ocasiones en que algunos niños no comprendían su forma de ser, su paciencia y perseverancia comenzaron a dar frutos. Además, la relación con Clara se fortaleció cada vez más. Los dos compartían una pasión por la lectura y, con el tiempo, se convirtieron en inseparables. Se ayudaban mutuamente con las tareas y se apoyaban en los momentos de dificultad, algo que Rose había aprendido a valorar profundamente. Un día, durante la hora del almuerzo, Rose y Clara se sentaron juntas bajo un árbol en el patio. Mientras comían, comenzaron a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Clara, aunque de carácter tranquilo, tenía una gran pasión por la historia y soñaba con ser historiadora. Rose, por su parte, compartió su amor por las matemáticas y la ciencia, y expresó su deseo de algún día viajar por el mundo para estudiar más sobre la naturaleza y el universo. Siempre he soñado con viajar a lugares lejanos, ver el mar en su inmensidad, y entender cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Creo que la ciencia tiene tantas respuestas por dar, le confesó Rose a Clara, con una mirada de esperanza en los ojos. Clara, asintiendo con una sonrisa, le dijo: «Creo que tú puedes hacerlo, Rose. Tienes la capacidad y la determinación para lograrlo. Yo también quiero estudiar historia y aprender todo lo que pueda sobre el pasado. Quizás algún día podamos viajar juntas, descubriendo el mundo y aprendiendo cosas nuevas». Esa conversación, aunque simple, marcó un punto de inflexión en la vida de Rose. Fue el primer momento en que se dio cuenta de lo poderosa que podía ser la amistad. Durante todo ese tiempo, había enfrentado desafíos sola, pero ahora entendía que tener a alguien a su lado, alguien que compartiera sus sueños y creencias, era una fuente invaluable de fortaleza. Al día siguiente, en la escuela, un evento inesperado ocurrió que pondría a prueba esta amistad. Durante la clase de arte, la profesora les pidió que trabajaran en parejas para crear un proyecto sobre la naturaleza. Rose, que siempre había sido tímida al momento de trabajar con otros, se sintió un poco nerviosa al principio. Sin embargo, Clara no dudó en invitarla a ser su compañera. Durante la actividad, Rose y Clara trabajaron juntas, organizando sus ideas y compartiendo sus conocimientos sobre la naturaleza. Aunque al principio tuvieron algunas diferencias sobre cómo debería ser el proyecto, rápidamente aprendieron a escucharse y a comprometerse. La tarea no solo fue un éxito, sino que también les permitió fortalecer aún más su amistad. Cuando entregaron el proyecto, la profesora felicitó a ambas por su creatividad y trabajo en equipo. «Han demostrado que la verdadera fuerza radica en la colaboración y en saber escuchar a los demás», dijo la profesora con una sonrisa. Por la tarde, Rose reflexionó sobre el día y sobre todo lo que había aprendido. A veces, la vida puede ser difícil y las cosas no siempre salen como uno espera. Sin embargo, entendió que la amistad verdadera no se trata solo de compartir buenos momentos, sino también de apoyarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Clara había sido su refugio durante todo este tiempo, y Rose sabía que, sin importar lo que sucediera en el futuro, siempre podría contar con ella. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rose recordó las palabras de su tía Marge sobre la importancia de las relaciones genuinas. La vida, aunque a veces complicada, es mucho más llevadera cuando tienes a alguien con quien compartirla. No subestimes la fuerza de una verdadera amistad, porque es capaz de mover montañas. Capítulo 9. El desafío de la superación personal. A medida que pasaba el tiempo, Rose se dio cuenta de que la vida escolar no solo se trataba de aprender de los libros, sino también de aprender sobre sí misma. Mientras la relación con Clara se fortalecía, también se iba gestando una nueva comprensión en Rose sobre sus propias capacidades. Poco a poco, la joven comenzó a notar cómo sus esfuerzos por mejorar en sus estudios y en sus relaciones daban resultados. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que la verdadera prueba no sería en la escuela, sino en su propio corazón. Un día, después de terminar su tarea de ciencias, Rose se encontró reflexionando sobre las cosas que realmente le apasionaban. Desde pequeña, había tenido un amor profundo por las matemáticas y la naturaleza, pero también había desarrollado una fascinación por las artes, especialmente la pintura y la música. Por primera vez, comenzó a preguntarse si podría seguir sus pasiones sin tener que elegir solo una de ellas. Aunque sabía que su amor por las ciencias era fuerte, también entendía que el arte tenía algo que la tocaba de manera diferente.
Este dilema comenzó a ocupar sus pensamientos durante días, mientras intentaba encontrar una forma de combinar estas dos facetas de su vida. El siguiente paso en su viaje de autodescubrimiento ocurrió una tarde, cuando Rose decidió hablar con su tía Marge sobre sus inquietudes. Su tía, siempre tan sabia y perspicaz, la escuchó atentamente mientras le contaba sus dudas sobre el futuro. Tía, siempre he amado las ciencias, pero también siento una gran pasión por las artes. ¿Cómo puedo decidir cuál de ellas seguir? ¿Es posible que pueda hacer ambas cosas? Le preguntó Rose, buscando consejo. La tía Marge, mirando a Rose con una sonrisa suave, respondió: Mi querida, la vida nunca es tan simple como seguir un solo camino. La clave está en encontrar el equilibrio. Si realmente amas ambas cosas, entonces tu desafío no es decidir entre una u otra, sino encontrar una manera de integrar ambas pasiones. No te limites una sola faceta de ti misma. La vida es un tapiz de experiencias y conocimientos, y no tienes por qué renunciar a lo que te hace feliz. Rose asimiló las palabras de su tía, pero también comprendió que, si bien las pasiones podían coexistir, el verdadero desafío era mantenerse comprometida con ellas y trabajar en ellas sin descuidar una por la otra. Esta fue una lección valiosa sobre la importancia de la disciplina y la determinación. Al día siguiente, en la escuela, se presentó una nueva oportunidad para Rose. La profesora de arte les dio un proyecto en el que debían pintar una obra que representara algún concepto de la naturaleza. Mientras todos los demás estudiantes comenzaron a crear sus propias interpretaciones, Rose sintió que esta tarea le permitía combinar sus dos pasiones, la ciencia y el arte. Decidió pintar un paisaje de un río, pero con una visión científica, representando el ciclo del agua. Cada detalle en su pintura reflejaba su profundo conocimiento sobre el tema, pero al mismo tiempo, la belleza del paisaje era evidente, una expresión de su amor por las artes. Cuando la profesora vio su obra, quedó impresionada. Rose, has hecho algo realmente especial. Has logrado combinar el arte y la ciencia de una manera que nunca había visto. Estoy muy orgullosa de tu esfuerzo y de cómo has aplicado tus conocimientos, le dijo, destacando el trabajo de la joven. Esa experiencia le enseñó a Rose que la verdadera superación personal no solo viene de enfrentar los desafíos externos, sino también de enfrentarse a las dudas internas. Ella había aprendido que podía ser fiel a sí misma y a sus pasiones, sin tener que elegir una sola. El camino hacia el crecimiento personal requería paciencia, disciplina y la voluntad de no rendirse frente a la duda. Con el tiempo, Rose continuó cultivando sus intereses en la ciencia y el arte. Aunque aún había momentos en que se sentía insegura o dudaba de su capacidad para manejar ambos aspectos de su vida, siempre volvía a las palabras de su tía Marge. Encontrar el equilibrio era la clave para poder seguir adelante sin sentirse limitada. Y así, poco a poco, Rose aprendió a confiar en sí misma y a encontrar la fuerza necesaria para seguir creciendo en cada aspecto de su vida. Capítulo 10. La lección de la responsabilidad. El tiempo seguía avanzando, y Rose empezaba a percatarse de que la vida no solo se trataba de perseguir sueños y aprender de las experiencias, sino también de asumir responsabilidades. Mientras disfrutaba de su tiempo en la escuela y se dedicaba a sus pasiones por las ciencias y las artes, pronto se enfrentó a una situación que le haría comprender profundamente el significado de la responsabilidad. Un día, su madre le pidió que ayudara más en casa, ya que había muchas tareas pendientes debido a la falta de tiempo. Rose, aunque feliz de poder colaborar, sintió que su vida ya estaba bastante ocupada con los estudios y sus intereses personales. Sin embargo, al mirar el rostro cansado de su madre, no dudó ni un segundo en aceptar el reto. Decidió que iba a organizar su tiempo de manera más eficiente para poder cumplir con todas sus obligaciones. A medida que pasaron los días, Rose se dio cuenta de lo que implicaba realmente asumir responsabilidades. A veces, las tareas del hogar no eran fáciles ni emocionantes, y requerían de mucha dedicación y paciencia. Sin embargo, a medida que iba ayudando en la cocina, ordenando la casa y apoyando a su madre, Rose comenzó a entender que estas pequeñas tareas no solo eran necesarias para el bienestar de su familia, sino que también le enseñaban valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo y el sacrificio. Un viernes por la tarde, después de un largo día de clases, Rose se dio cuenta de que había estado tan ocupada con las responsabilidades del hogar que había olvidado completamente su proyecto de matemáticas, que debía entregar el lunes siguiente. Esto la llenó de ansiedad, pero sabía que no podía rendirse. Decidió pasar la noche trabajando en su proyecto,
priorizando de manera eficiente y dando lo mejor de sí misma. Mientras trabajaba, recordó las palabras de su madre sobre la importancia de organizar su tiempo y ser disciplinada. Es importante que aprendas a equilibrar tus responsabilidades, Rose. No siempre es fácil, pero con dedicación y esfuerzo, siempre encontrarás la forma de cumplir con lo que tienes que hacer, le había dicho su madre en una de sus muchas conversaciones. Con determinación, Rose trabajó durante horas, buscando resolver cada uno de los problemas matemáticos con precisión. Cuando terminó, sintió una enorme satisfacción. No solo había logrado completar su tarea a tiempo, sino que también se dio cuenta de que había aprendido a gestionar mejor su tiempo. Esa noche, antes de dormir, reflexionó sobre cómo las pequeñas responsabilidades, que en principio le parecían cargas, eran en realidad las que le ayudaban a crecer como persona. El lunes siguiente, cuando entregó su proyecto de matemáticas, la profesora la felicitó por su esfuerzo y dedicación. Rose, este es un trabajo excelente. Estoy impresionada por cómo has logrado resolver los problemas con tanta precisión y claridad, le dijo la profesora con una sonrisa. Sin embargo, Rose sabía que lo más valioso no era la felicitación en sí misma, sino lo que había aprendido a lo largo de la experiencia. Había aprendido a ser más organizada, a asumir la responsabilidad de sus tareas y a no dejarse vencer por las dificultades. La vida no siempre sería fácil, pero sabía que, con el esfuerzo adecuado y el compromiso con sus responsabilidades, siempre encontraría la manera de superar cualquier desafío. Una tarde, mientras Rose y Clara se sentaban juntas en el jardín, Clara le preguntó cómo había logrado gestionar todo su tiempo con tantas responsabilidades. Rose, con una sonrisa cansada pero satisfecha, le contó su experiencia. A veces, uno se siente abrumado por todas las cosas que tiene que hacer, pero he aprendido que si uno organiza bien su tiempo y se compromete con lo que hace, todo se puede lograr. No se trata de hacer todo perfectamente, sino de dar lo mejor de uno mismo y cumplir con lo que se promete, explicó Rose. Clara, asintiendo, le sonrió. Creo que lo has hecho muy bien, Rose. Estoy segura de que esta lección te ayudará en todo lo que hagas en el futuro. Rose asintió, sintiéndose más segura de sí misma que nunca. Había aprendido una lección importante. La verdadera responsabilidad no solo se trataba de cumplir con las obligaciones, sino de encontrar un equilibrio que permitiera a una persona crecer y desarrollarse en todas las áreas de su vida. Capítulo 11. La amistad que perdura. El tiempo había pasado rápidamente en la vida de Rose, y con cada nuevo día, su comprensión sobre las relaciones humanas se profundizaba. La amistad, en particular, fue algo que empezó a tomar un significado más profundo para ella. Durante su infancia, siempre había estado rodeada de amigos cercanos, pero conforme fue creciendo, las dinámicas cambiaron. La vida se volvía más compleja y, con ello, las relaciones que antes parecían tan simples, ahora requerían más cuidado y atención. Un día, mientras estaba en el jardín con Clara, Rose se dio cuenta de que algo había cambiado en su propia vida. La amistad que compartía con Clara había sido una constante a lo largo de los años, pero ahora, al enfrentarse a nuevos desafíos y tareas, la naturaleza de su relación también había evolucionado. Las conversaciones que antes eran sobre juegos y aventuras ahora se centraban más en sus sueños y aspiraciones. Clara, a veces me siento tan abrumada por todo lo que tengo que hacer, dijo Rose, mientras se recostaba sobre el césped, mirando las nubes pasar por el cielo. Pero sé que sin ti, todo sería mucho más difícil. ¿Cómo haces tú para mantener todo en equilibrio? Clara, que siempre había sido una fuente de apoyo, sonrió y se sentó junto a ella. No lo sé, Rose. Creo que la clave está en rodearte de personas que te entiendan y te apoyen, como tú y yo. No se trata solo de lo que haces por ti misma, sino de tener a alguien en quien confiar cuando las cosas se ponen difíciles. Rose asintió, comprendiendo que la amistad verdadera no solo se basaba en los buenos momentos, sino también en el apoyo incondicional durante las adversidades. En ese momento, se dio cuenta de lo valioso que era tener una amiga como Clara, alguien que no solo compartía su tiempo, sino también sus sueños y preocupaciones. A lo largo de los siguientes días, Rose y Clara comenzaron a hablar más sobre sus futuros y lo que querían lograr. Ambas soñaban con estudiar ciencias, pero también con viajar por el mundo, conocer diferentes culturas y ayudar a los demás. Estas conversaciones las unían aún más, ya que compartían una visión común del futuro, pero también aprendían a respetar las diferencias que cada una tenía en sus enfoques. Un fin de semana,
Rose organizó una pequeña reunión en su casa para celebrar el cumpleaños de Clara. Invitó a varios amigos cercanos, y todos pasaron una tarde maravillosa. Al final del día, mientras todos se despedían, Rose se acercó a Clara y le dio un abrazo. Gracias por ser siempre mi amiga, Clara. No sé qué haría sin ti. Clara la abrazó de vuelta y sonrió. Lo mismo digo, Rose. La amistad que tenemos es algo que quiero cuidar siempre. A partir de ese día, Rose y Clara comprendieron que la amistad verdadera no solo era una relación basada en momentos divertidos, sino en el apoyo mutuo en todo momento. Las dificultades de la vida no las separaron, sino que las hicieron más fuertes. Juntas, aprendieron que la amistad era un vínculo que debía nutrirse con tiempo, comprensión y amor. Y, aunque las cosas cambiaran a medida que crecían, sabían que su amistad perduraría. Rose reflexionó sobre este proceso mientras se preparaba para enfrentar nuevos retos en su vida. Su relación con Clara la había fortalecido no solo como persona, sino también como amiga. Había aprendido que las amistades genuinas eran un refugio en tiempos de incertidumbre y una fuente de alegría cuando todo parecía ir bien. Capítulo 12. El desafío de crecer. El paso del tiempo trae consigo una serie de desafíos que no siempre son fáciles de afrontar, pero Rose comenzó a entender que esos momentos difíciles eran los que la moldeaban como persona. Después de haber enfrentado diversas situaciones y haber aprendido a equilibrar sus responsabilidades, Rose ahora se encontraba ante un nuevo reto: crecer. El crecimiento no solo era algo físico, sino también emocional y espiritual. Aunque en su corazón seguía siendo una niña en muchos aspectos, ahora se daba cuenta de que las decisiones que tomaba influían en su futuro, y con ello, las expectativas que otros tenían sobre ella también comenzaban a pesar sobre sus hombros. Rose sentía que estaba en una etapa de transición. A veces deseaba poder volver a la tranquilidad de su niñez, donde sus preocupaciones se limitaban a las pequeñas cosas del día a día, pero sabía que el crecimiento no podía evitarse. Era un proceso necesario. Un día, su madre le pidió que la acompañara a una reunión en la que hablarían sobre el futuro de su educación. Rose estaba nerviosa, ya que sabía que en ese encuentro se discutirían cosas que cambiarían el rumbo de su vida. Mientras caminaban hacia la casa de la vecina, donde se celebraría la reunión, Rose no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. Sabía que su futuro se definía a partir de ese momento y temía no estar preparada para tomar decisiones importantes. Al llegar, se encontró con varias personas que ya estaban sentadas en una mesa redonda. La conversación giraba sobre las oportunidades que Rose tendría para seguir sus estudios, tanto dentro como fuera de la ciudad. Los rostros serios de los adultos y la conversación tan formal hicieron que Rose se sintiera aún más ansiosa. «Rose, ¿cómo te sientes respecto a todo esto?», le preguntó su madre mientras se sentaba junto a ella. Rose miró a su alrededor, buscando una forma de expresar lo que sentía. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de su madre. «Siento que el futuro es algo que no puedo controlar, mamá. A veces me asusta pensar que tengo que tomar decisiones tan importantes y no sé si estoy lista para ellas». Su madre sonrió con ternura y tomó su mano. «Es normal tener miedo, hija. Crecer no es fácil, pero nunca estás sola. Cada paso que des será un paso hacia algo más grande y aunque no todo esté claro ahora, siempre aprenderás algo valioso de cada decisión que tomes». Rose asintió, sintiendo el consuelo de las palabras de su madre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había escuchado. Sabía que el crecimiento traía consigo incertidumbre, pero también oportunidades de aprendizaje y de transformación. No podía evitar sentirse un poco perdida, pero algo en su interior le decía que, con el apoyo de las personas que la querían y su propio esfuerzo, lograría enfrentar todo lo que se le presentara. A medida que pasaban los días, Rose se sintió más confiada al tomar sus propias decisiones, aunque algunas de ellas fueran pequeñas. Empezó a hacer elecciones más conscientes sobre su tiempo, sus estudios y sus amistades. Aprendió que el proceso de crecer no era algo que se podía acelerar, sino algo que debía aceptarse con paciencia. Cada pequeño paso, aunque fuera incierto, era un paso hacia su futuro. Una tarde, Rose y Clara salieron a dar un paseo por el campo. Mientras caminaban, Clara le preguntó cómo se sentía con respecto a la reunión que habían tenido. «Creo que estaba más asustada de lo que debía», respondió Rose. «Ahora sé que lo que tengo que hacer es seguir mi corazón y aprender de cada experiencia».
No tengo todas las respuestas, pero eso está bien. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Clara sonrió y le dio un abrazo. Lo sé, Rose. Lo tienes todo dentro de ti. Solo tienes que confiar en ti misma. Rose no podía estar más agradecida por tener una amiga como Clara, alguien que siempre estaba ahí para apoyarla, pero también sabía que el verdadero crecimiento venía de dentro de ella misma. Comprendió que aunque no siempre tendría todas las respuestas, su corazón y su intuición serían su guía más confiable. Capítulo 13. Nuevas perspectivas. El tiempo continuaba su curso, y con él, las expectativas que Rose tenía sobre sí misma también cambiaban. Lo que antes parecía un horizonte claro, ahora se veía lleno de caminos inciertos y posibilidades que no podía prever. La transición hacia la madurez no solo implicaba tomar decisiones importantes, sino también aprender a valorar las experiencias que la vida le ofrecía, tanto buenas como malas. Rose había comenzado a darse cuenta de que, a medida que se acercaba a la adultez, no solo era su educación lo que definía su futuro, sino también las lecciones de vida que aprendería a lo largo del camino. Un día, mientras estaba sentada bajo el árbol en el jardín, Clara se unió a ella, y juntas comenzaron a hablar sobre lo que ambas esperaban del futuro. Clara, ¿alguna vez has sentido que la vida se te escapa de las manos? Preguntó Rose con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Todo parece estar cambiando tan rápido, y a veces siento que no sé qué camino debo seguir. Clara la miró por un momento, pensativa, y luego respondió, sí, lo he sentido. Pero creo que eso es normal, Rose. El futuro siempre es incierto, y nunca tendremos todas las respuestas. Lo importante es que sigamos aprendiendo y adaptándonos. Las respuestas no siempre están al principio, a veces solo llegan cuando estamos dispuestas a enfrentarnos a los desafíos. Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Rose, quien comenzó a ver la vida de una manera diferente. La preocupación por el futuro ya no la ahogaba como antes. En lugar de intentar controlarlo todo, empezó a comprender que debía confiar en el proceso y en su capacidad para aprender de cada experiencia. A lo largo de las semanas siguientes, Rose comenzó a explorar nuevas actividades. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había querido probar pero que nunca se había atrevido a hacer. Al principio, sus trazos eran torpes y vacilantes, pero pronto descubrió una nueva forma de expresión. La pintura no solo le permitió liberar sus emociones de manera creativa, sino que también le enseñó a ser más paciente consigo misma. Cada error era una lección y cada acierto, una victoria. Además, sus conversaciones con Clara se profundizaron. Mientras caminaban por el campo o se sentaban juntas a estudiar, hablaban sobre sus sueños, sobre lo que esperaban de la vida, y sobre las dificultades que ambas enfrentaban. Clara compartía con Rose las dudas que a menudo sentía sobre el futuro, pero también su entusiasmo por lo que estaba por venir. Para Rose, estas conversaciones fueron una forma de comenzar a ver el futuro no como un monstruo aterrador, sino como un campo abierto lleno de oportunidades para aprender y crecer. Una tarde, mientras ambas estaban en la biblioteca leyendo, Rose se detuvo y miró a Clara con una nueva comprensión. ¿Sabes, Clara? Creo que lo más importante de todo esto no es tener todas las respuestas. Es saber que siempre podemos aprender, siempre podemos mejorar. Ya no tengo miedo de no saber qué me depara el futuro, porque sé que estoy preparada para enfrentar lo que venga. Clara sonrió y asintió con la cabeza. Esa es la actitud, Rose. El futuro no se trata de tener un mapa perfecto, sino de tener la valentía de explorar lo desconocido. A medida que pasaban los días, Rose fue descubriendo que el verdadero desafío no era saber qué camino tomar, sino cómo caminar por él. La vida le ofreció la oportunidad de elegir, pero también la de aprender de cada paso que daba, incluso cuando esos pasos eran inciertos. Capítulo 14. El valor de la amistad. Los días de verano llegaron a su fin, y Rose se encontraba en un momento crucial de su vida, un momento de reflexión y crecimiento. Había aprendido mucho sobre sí misma, sobre la vida y sobre el mundo que la rodeaba. Sin embargo, había algo que no había comprendido completamente hasta ese momento: el valor de las personas que la acompañaban en su camino. Sus amigos, su familia y en especial Clara, habían sido un refugio y una fuente constante de apoyo. Y aunque antes pensaba que la independencia era lo más importante, ahora entendía que la verdadera fortaleza radicaba en la conexión genuina con los demás. Una tarde, mientras paseaba por el campo con Clara,
Rose expresó en voz alta lo que había estado sintiendo. Clara, ¿alguna vez has pensado en cómo nos influencian las personas a nuestro alrededor? Quiero decir, antes pensaba que podía hacer todo por mí misma, pero ahora me doy cuenta de que no sería nada sin la gente que tengo a mi lado. Clara la miró y asintió lentamente. Lo he pensado muchas veces, Rose. La amistad es una de las cosas más valiosas que tenemos. A veces no somos conscientes de lo mucho que necesitamos de los demás hasta que nos enfrentamos a dificultades. Y no solo cuando estamos en dificultades, sino también cuando estamos felices, porque compartir esos momentos es igual de importante. Las palabras de Clara resonaron profundamente en Rose. Pensó en todas las veces que Clara había estado allí, en todas las risas y las lágrimas compartidas, en los momentos de apoyo incondicional. Entendió que la amistad no era solo un refugio en tiempos de dificultad, sino una fuente de alegría y crecimiento. Con el paso de los días, Rose comenzó a acercarse más a sus otros amigos. Se dio cuenta de que todos, cada uno de ellos, tenía algo único que ofrecerle. Ellen, con su sabiduría tranquila, le enseñó a pensar con calma antes de tomar decisiones. Pally, siempre alegre, la ayudó a no perder la capacidad de ver la belleza en las pequeñas cosas. Y Peter, con su bondad, la mostró la importancia de dar sin esperar nada a cambio. En un encuentro con todos sus amigos, mientras compartían una tarde de juegos y risas, Rose sintió una profunda gratitud. Aunque cada uno de ellos era diferente, juntos formaban una red sólida que la sostenía. Recordó las palabras de Clara y se dio cuenta de que, a pesar de que la vida estaba llena de desafíos y momentos difíciles, lo que realmente importaba era la capacidad de apoyarse mutuamente y crecer juntos. Nunca pensé que la amistad fuera tan importante hasta ahora, reflexionó Rose mientras observaba a sus amigos. He aprendido que no es solo lo que hacemos por nosotros mismos lo que nos define, sino lo que hacemos por los demás y cómo nos influenciamos mutuamente. Clara sonrió y puso una mano sobre su hombro. Es cierto, Rose. La amistad nos enseña tanto sobre el amor, la paciencia, la comprensión y la generosidad. A veces, son esas relaciones las que nos ayudan a encontrar nuestro verdadero ser. Rose miró a sus amigos, agradecida por cada uno de ellos. A partir de ese momento, entendió que la verdadera fortaleza no residía en ser capaz de hacer todo por sí misma, sino en saber cuándo pedir ayuda, en dar apoyo cuando se necesitaba y, sobre todo, en disfrutar de las conexiones genuinas que la vida le ofrecía. Capítulo 15. El futuro de Rose. El verano finalmente llegó a su fin, y con él, un capítulo importante en la vida de Rose. El tiempo que pasó rodeada de sus amigos, las lecciones que aprendió y el crecimiento que experimentó la habían cambiado de maneras que no podía haber anticipado. Pero había algo más, un sentimiento de agradecimiento por todo lo que había vivido. En su corazón, se sentía más madura y capaz de afrontar los desafíos que el futuro le deparaba. Era un día brillante de principios de otoño cuando Rose se encontró sola en el jardín, pensativa. El sol se filtraba suavemente a través de las hojas doradas, y la brisa fresca del atardecer la rodeaba. Mientras observaba las flores que florecían por última vez antes del frío invierno, una sensación de paz la invadió. Todo lo que había experimentado durante ese verano había sido una lección en sí misma, un recordatorio de que, aunque la vida estuviera llena de incertidumbres, lo importante era cómo elegía enfrentarlas. De repente, Clara se acercó a ella, interrumpiendo sus pensamientos. Rose dijo con una sonrisa cálida, ¿te gustaría dar un paseo por el bosque? Rose asintió con entusiasmo. Claro, Clara. Tengo muchas cosas en la cabeza y creo que un paseo me vendría bien. Mientras caminaban juntas por el sendero del bosque, Rose compartió sus reflexiones con Clara. Nunca imaginé que este verano me cambiaría tanto. Pensé que sabía lo que quería de la vida, pero ahora me doy cuenta de que hay tanto por aprender. He aprendido a valorar mucho más a mis amigos, a ser más abierta y a confiar en mí misma. Creo que, a veces, los cambios más importantes son los que suceden sin que nos demos cuenta. Clara la miró con ternura y dijo, es cierto, Rose. El crecimiento personal a menudo llega sin previo aviso. Y lo mejor de todo es que nunca deja de ocurrir. Estás en el comienzo de una nueva etapa, llena de posibilidades. Las lecciones que has aprendido este verano te acompañarán por siempre. Rose suspiró, mirando las copas de los árboles que se mecen suavemente en el viento. Creo que, en cierto sentido, mi vida acaba de empezar.
Tengo tanto por hacer, por descubrir y por dar. Y sé que, aunque no siempre será fácil, siempre contaré con el apoyo de los que quiero. Clara asintió, comprendiendo perfectamente lo que su amiga quería decir. Nunca olvides, Rose, que no importa lo que pase, siempre tendrás a tu lado a personas que te quieren y que te apoyan. Esa es una de las mayores bendiciones de la vida. Con esas palabras, Rose sintió una renovada confianza en su futuro. Había llegado a un punto de su vida donde las dudas ya no la atormentaban tanto. Sabía que el camino que le esperaba no sería sencillo, pero estaba lista para enfrentarlo con valentía y optimismo. El amor y el apoyo de sus amigos serían su guía, y ella, a su vez, se comprometió a ser una fuente de apoyo para ellos, siempre dispuesta a compartir su amor y su sabiduría. En ese momento, Rose hizo una promesa a sí misma: aprovechar cada día como una oportunidad para aprender, crecer y amar. Sabía que, en el fondo, el verdadero sentido de la vida radicaba en esas conexiones profundas, en las relaciones genuinas y en la capacidad de ser vulnerable y auténtica. Y mientras caminaba al lado de Clara, sonriendo por todo lo que había vivido y lo que estaba por venir, comprendió que, al final, el amor era la fuerza que guiaba todas las decisiones y todos los pasos de su vida. Y así, llegamos al final de nuestra travesía con Rose, un personaje cuyo crecimiento, aprendizaje y amor por la vida nos han dejado grandes enseñanzas. A lo largo de estos capítulos, hemos sido testigos de sus reflexiones, sus momentos de duda y de fuerza, y cómo, en medio de la incertidumbre, siempre encontramos el apoyo en aquellos que nos rodean. Como Rose, cada uno de nosotros tiene la capacidad de crecer y enfrentar lo que la vida nos pone por delante, siempre con la guía de nuestros seres queridos. Si este contenido te ha acompañado en tu día, te ha inspirado o te ha dejado alguna reflexión, no olvides suscribirte a Audio Mentores, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y compartiendo más historias como la de Rose. Juntos, podemos continuar construyendo una comunidad de aprendizaje y reflexión, donde cada historia sea una oportunidad para mejorar y encontrar la paz interior. Si te ha gustado este capítulo, comparte el vídeo con aquellos que crees que también podrían disfrutarlo. Cada gesto de apoyo ayuda a que más personas se unan a nuestra familia de Audio Mentores. Y si tienes alguna sugerencia, comentario o una reflexión sobre este capítulo, no dudes en dejarlo en los comentarios. Nos encanta saber qué piensas y cómo podemos seguir mejorando. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos nuevas historias que nos acompañarán y nos enseñarán a lo largo de nuestro camino. Hasta entonces, cuídate mucho, sigue creciendo y nunca dejes de aprender. Hasta la próxima.